Hola y bienvenidos a este video en donde vamos a estar revisando las ofertas que tiene la PlayStation Store para julio, así como la sección de los juegos que están en menos de $15. Si así como lo escuchaste, menos de $15. Así es que pues sin más, vamos a empezar. Y bueno, como van a ver, hay un chorro de cosas, la verdad es que sí son demasiadas. Yo me voy a enfocar un poco más en lo que o me llamó la atención o ya he jugado y quiero recomendarles porque está muy bueno. Así es que vamos a empezar con Ghost Recon Breakpoint. Y de este juego la verdad es que he escuchado muchísimas cosas, algunas de ellas buenas, algunas otras malas, pero la verdad es que como pueden ver está en $15 ahorita, así es que yo creo que las cosas malas se pueden pasar por alto. Y en general, por lo que estuve viendo, es algo así como un mundo abierto. Gráficamente hablando, pues como pueden ver, se ve bien. La verdad es que a Yubi, pues los mundos abiertos le quedan más o menos decentes. Y se me viene figurando una especie así como de Far Cry, más o menos, pero dentro del mundo de Ghost Recon. Entonces, la verdad es que no creo que esté malo, así como que espanto de juego, ¿no? Yo creo que va a estar bastante decente. También, por lo que entendí, hay alguna sección así como en donde hay muchos jugadores. Entonces puedes hacer muchas de las partes cooperativas. Me imagino que podrías tú armar a tu propio equipo con tus propios amigos o tus cuates. Entonces, la verdad es que no creo que esté nada mal. No creo que. Yo creo que sí podría valer la pena, aunque sea echarle un ojo. Este, de hecho, lo tengo ahí en mi backlog. Ya si en algún momento lo juego, pues ahí les aviso. Como les decía, está en $15, de 60 en $15. Entonces, pues creo que vale la pena. Habrá que echarle un ojo después. Y luego nos vamos a seguir por Star Wars. Este, si escuchan ustedes Playing, ya por ahí pudieron haber escuchado la reseña de cuando lo jugué en su momento. Está de $70 en 38,50. Esta es como la versión como de lujo. Y la verdad es que yo, como ustedes saben, no soy fan de Star Wars. Sin embargo, este juego me encantó. De hecho, tengo el platino. Entonces, es un juegazo. Sí vale mucho la pena. Yo, como les digo, la verdad es que no estoy como muy bien ubicado en tiempos, como en dónde puede encajar, como en dónde no, como qué es lo que está pasando, pero como juego es un muy buen juego de acción y aventura. Eh, bueno, pues este, la verdad es que sí, se los recomiendo ampliamente, vale mucho la pena, gráficamente está impresionante. Los bugs, la verdad es que tiene uno que otro pero digo, se los puedes pasar por alto, no pasa nada. La acción, los combates, la batalla, también está muy bien. Tu compañero el robotito, la verdad es que también es bastante simpático y va ganando habilidades conforme vas jugando. Entonces, sí se lo recomiendo, sí está muy bueno, sí vale mucho la pena. Desafortunadamente no vi que estuviera la versión, digamos que normal del juego, la sencilla, nada más vi como que está esta que es la de lujo. Pero bueno, pues de $70 está en 38, entonces creo que podría ser algo bueno. Y ya si eres fan de Star Wars, seguramente ya lo tienes. Si no lo tienes porque no sabes, creo que sí, si eres fan de Star Wars es un must. Como les digo, yo no soy fan y la verdad es que a mí me encantó. Pues bueno, aquí está, gráficamente hablando está muy bueno. La verdad es que serían como puras cosas buenas las que podría decir de este juego. No les voy a decir nada más, porque si no, pues les voy a causar ahí un grave problema de spoiler. Pues bueno, pues está en 38,49, el precio original es $70. Y bueno, como aquí pueden ver, otras cosas como Resident Evil, Monster Hunter, Nioh, que en algún momento nos lo acabaron dando. Ace Combat 7, que yo le traigo muchas ganas, lástima que también nada más está la edición de lujo, pues la verdad es que, pues no gracias, ahí yo como me orillo más bien como a los sencillitos. Y este que sigue, la verdad es que me llamó la atención aquí, no, ni siquiera había escuchado nada hablar de él, pero échenle un ojo al tráiler, la verdad es que me llamó mucho la atención, está muy bien calificado, de $75 está con el 90% de descuento, el 70% de descuento. Eh, a mí se me figuró una onda así como Silent Hill de la vieja escuela, a lo mejor un poco como The Resident. La verdad es que observen el tráiler, la verdad es que sí está como muy loco, está como muy raro. Pongan atención al principio del tráiler y al final, hacen ahí como un time loop
que se ve también bastante interesante. Aquí como que se ven algunos bichos. Por lo que estuve investigando también un poco más adelante, sí tiene como varios bugs, pero al final de cuentas el juego lo califican bien. Um, Dicen que se asemeja también mucho como a Cthulhu. Entonces, bueno, pues el caso es que aquí empiezan a pasar cosas raras. Ya ven, ahí está como el mar en el cielo, de repente como que te cae. Um, sí me está como convenciendo. El gameplay parece ser así como una especie de aventura, juego de aventura con puzzles. Eh, el ataque es uno de los puntos débiles de lo que estuve investigando. Sí se sienten como muy viejo el ataque, así muy onda, ya saben, como tanque, no tan ágil. Pero bueno, aparentemente como que la historia podría rescatar toda esa parte. Aquí ya vieron que todo está de cabeza, está como todo sumamente raro. Entonces me pareciera como que juegan un poco con la realidad de las cosas. Aquí como que vas a atravesar esta puerta y como que como si fuera un portal. Y si se fijan un poco, este portal como que, no sé, se me figura como que nos lleva un poquito al pasado. Que ahorita van a ver. De hecho se me figura un poco como que nos lleva al principio del tráiler, miren. Ahí ya vieron que está él, él tirado ahí. Y ahorita lo que va a pasar es como previo, un poquito antes, supongo yo, a lo que pasa cuando empieza el tráiler. Aquí sale este como pulpo que también lo vimos cuando nos cae el mar. Se arman los catorrazos. Les digo que esta parte del combate sí vi como que es medio lenta. Digo, aquí a final de cuentas es un cinemático, pero la parte del combate se ve como lenta, como tipo tanque, como los primeros Resident. Pero bueno, aquí, ¿ya vieron? Ahí justamente es en donde empieza el tráiler, como que se despierta, como que le cae el agua y así como que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces no sé si vaya a ser eh, bueno o malo, o sea, pues si lo manejan bien, la verdad es que creo que podrían hacer una cosa bastante decente, aunque, pues no sé, ahí está, la verdad es que está súper barato, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver el precio, pero creo que estaba en máximo $10, si no es que hasta en menos. A ver, vamos a ver, ya, quítate, ahí está. Ah, no, miren, no, tampoco, no, de 74 en 22.49. Y este sí, un poco más adelante, del lado derecho, vamos a ver que tiene también la versión sencilla, porque esa era la deluxe. Pero bueno, ahora nos vamos a seguir con NAC 2. Este la verdad es que se lo estoy poniendo, está en $5. La verdad es que no es nada. Y es tremendo juego, sobre todo para jugarlo en compañía. Este juego no saben cómo lo disfrutamos y todavía hasta la fecha de repente lo seguimos jugando Beck Junior y yo. Y la verdad es que nos encanta. Sí nos la pasamos muy bien. Los controles son súper amigables, es muy sencillo. La historia está bastante decente. El tipo de gráfica, así como si fuera caricaturesco más o menos, la verdad es que está bueno. Las habilidades que tiene Knack son bastante buenas. Eh, no sé, la verdad es que de este juego como que sí, lo único que puedo darle son cosas buenas y recomendaciones, siempre y cuando lo vayan a jugar con alguien. A lo mejor si lo juegas tú solo, también está bueno definitivamente, pero la parte divertida es jugarlo en compañía. Digo, a lo mejor si todavía no hay un junior en tu vida, pues podría ser con un primo, con tu chica, con tu chico, yo qué sé, ¿no? Pero la verdad es que está muy divertido jugarlo cooperativo, se la van a pasar en grande. Entonces ahí está, ya estaba en $19.99 porque este es así de los greatest hits, ahorita está en $5, la verdad es que vale mucho la pena. Y ahora nos vamos a seguir con Sword Art Online Fatal Bullet, esta es la Complete Edition, este trae creo que 3 DLCs, 4 DLCs, está de 70 en 17.49 y la verdad es que si eres fan del anime o anime, ahí corríjanme en los comentarios cómo se dice, porque siempre lo he dicho creo que mal. Bueno, en fin, si eres fan de esta saga de Sword Art Online, creo que vale mucho la pena. Sí, como que alcanzo a reconocer nada más a Kirito, incluso por ahí lo llaman. Ahí está, You are Kirito. Entonces, bueno, y el malo este también sale ahí no me acuerdo si en la tercera parte
de la saga. Miren, ahí está, 1, 2, 3, 4, son 4 DLCs los que vienen, es la Complete Edition y está en $17. No es tan viejo el juego, es del 2019 y bueno, pues podría ser que valiera la pena. Aquí también está la colección de Quantic Dream por $14.79. Si no tienen Heavy Rain o si no alguno de esos Detroit, la verdad es que son juegazos y valen muchísimo la pena. Y nos vamos a seguir con Ni no Kuni Wrath of the White Witch, pero esta es la versión remasterizada de $50, está ahorita en $15. Desde luego yo no he jugado la versión remasterizada, sí jugué yo la versión original del juego, que ya ni me acuerdo cuándo salió hace ya un muy buen rato. Y recuerdo haberlo disfrutado mucho. La historia me gustó. En general fue una historia buena. Ahorita que estuve viendo también el tráiler, sí recordé 2 o 3 episodios del juego cuando estuve jugándolo. Es un RPG clásico, donde es por turnos y bueno, pues tienes ahí como a tu party, vas a estar atacando y te vas a estar defendiendo. Ya sabes, algunos son como más enfocados en magias, habilidades, cosas así, otros como para curar y demás. La verdad es que es un juego bastante bueno, también se los recomiendo mucho. Sí me llevó, híjole, ahorita no me acuerdo, pero tranquilamente más de 50 a 60 horas en terminarlo. Y la verdad es que es un juego inmersivo, sí te engancha la historia, está bastante decente. También se los podría recomendar. Y ya de ahí, pues igual se pueden seguir con el siguiente Ni no Kuni, que salió hace tampoco mucho. Como les decía, este está en $15. Vieron que también está muy bien calificado. Así es que bueno, recomendadísimo. Luego también están dentro de las ofertas Jack 2 y Jack 3. La verdad es que nunca les he entrado, pero bueno, pues están en $7.50. También he escuchado varias cosas, pero pues ahí están. Y nos vamos a seguir con Anthem. Anthem, la verdad es que no sé, o sea, lo tienen muy mal calificado. Bueno, no muy mal, pero lo tienen con 3 estrellitas de $70 en $17.50. No sé por qué lo tengan así debajo las calificaciones. La verdad es que gráficamente hablando se ve interesante. La acción se ve bastante bien también. Se ve que hay un chorro de acción. Se ve que también puedes jugarlo tú solo o cooperativo. Toda esta parte sí se me llega a figurar un poco entre, no sé, como Iron Man o como Vanquish. Las escenas de las peleas como que son mucha acción. Por ahí estuve revisando que tiene sí muchos bugs, que sí de repente, por ejemplo, no se ven los enemigos, nada más se ve cómo te están disparando o atacando. También están mencionando esta parte de que el loot es como que al principio es cuando encuentras las cosas mejores y desde luego mientras mayor dificultad estés jugando, pues, obviamente mejor el loot que te van a dar. Pero bueno, no sé si eso justifique el que tenga las 3 estrellas en lugar de 4 y media estrellas. Porque la verdad es que se ve interesante, se ve bien. Creo que es un juego así onda estilo Borderlands, llamémosle, donde te vas a divertir mucho con tus cuates. En fin, entonces sería cosa de echarle como un ojo. Como pueden ver es de EA y de BioWare. Entonces, bueno, pues, no sé, no, sigo sin saber por qué esté tan bajita la calificación. Y aparte son 600 los que han votado, entonces pues, no son poquitos. En fin, de todas formas. Si ustedes son fans de Warhammer y de toda la saga de Warhammer, también aquí van a ver que hay un chorro de cosas de Warhammer. Pero el siguiente que me llamó la atención, en principio por el tema y seguido por el precio, fue este de Sherlock Holmes, The Devil's Doctor. Si se fijan, está en $5. Entonces sí es un gran descuento. Y aquí en este tráiler a mí lo que me enganchó es la historia. O sea, se ve interesante, se ve bastante decente. El tema está así como medio de terror y así, ya también saben que a mí los juegos de terror me gustan mucho. Entonces se ve como bastante bien, las gráficas se ven pues, muy decentes también. La niña esta poco no se ve súper creepy. ¿Y qué tal la muñeca aparte? El brochecito, ¿no? La muñeca, vean nomás, esa muñeca sí parece salida de Annabelle o algo peor. En fin, estuve viendo también por ahí el gameplay y yo lo catalogaría en algo nuevo, así como una onda, no sé, como de click, pero aparte como libre, ya sabes, o sea, sí te puedes estar moviendo como por todos lados y después es así como esta parte de point and click.
Se ve interesante. También puedes moverte libremente por algunos de los suburbios de Londres. Entonces esa parte no sé qué tan complicada o qué tan bien te puedas llegar así. Ya saben, hay juegos en donde no te dicen ni para dónde, ni cómo, ni cuándo. Entonces podrías como medio perderte en algo así como un mundo, abro comillas, cierro comillas, medio abierto. Pero se ve bastante interesante, se ve que también tienes que estar resolviendo muchos puzzles en estas partes de point and click, como que tienes que ir buscando cosas para poder seguir avanzando dentro del mismo misterio que tengas que resolver. En fin, la verdad es que sí me llamó la atención. Está en $5, ¿no? Si por ahí alguien jugó estos juegos o ha jugado alguno de la saga de Sherlock Holmes, dicen que este es mucho más libre. Entonces, bueno, pues ahí está. O sea, la verdad es que de $50 en $4.99 sí me parece que es una gran ganga. Aquí ya se fijaron, si hay muchos de Warhammer, por ahí hay otro de Sword Art Online. Yo la verdad es que tengo un par de Sword Art Online ahí en mi haber, ahí los tengo en el backlog. Pero ahora nos vamos a seguir con Son of the Enders, The Second Runner Mars. Este está en 7,50. No encontré un tráiler, este más bien es como un gameplay que por ahí me topé en la sección de broadcast dentro del PlayStation. La parte curiosa o la parte novedosa que tiene este juego es que soporta los VR. Entonces yo no sé toda esta acción y todos estos catorrazos con los VR cómo se vayan a sentir. En una de esas sí acabas ahí todo mareado. Pero bueno, a final de cuentas, si ustedes jugaron los Son of the Enders, los anteriores, que son ya, si no mal no recuerdo, fueron para el PlayStation 2, son juegazos. Y este también como que le he traído ganas. Ahorita podría ser un buen momento, que está en 7,50. Su precio original tampoco es un precio muy elevado, está por ahí de los 29, $20. Pero bueno, pues $7.50, creo que está bastante decente. Sí se me figura muchísimo a los anteriores, pero les digo que ahora tiene esta como novedad de que pues, aguanta el VR, ¿no? Ahí está, ahí lo pudieron ver que es VR compatible. Entonces bueno, pues ahí está ese otro juego que también me llama la atención. Y a la par también están estos dos de Unicorn Princess y el de Bee Simulator. El Unicorn Princess, si tienes una niña en casa, creo que es algo que tienes que tener. Y creo que estaba como en $12, $13 por ahí, más o menos. Entonces creo que valdría la pena si tienes una chamaca en casa. De ahí nos vamos a seguir, ya prácticamente vamos a llegar al final. La verdad es que me engañó el como póster, llamémosle. 75% de descuento, sí me llamó la atención, $10. Pero la verdad es que ya después de verlo, se me figura también algo así como quisieron intentar una onda Borderlands, más o menos. Pero ya saben que para mí las gráficas son importantes y las gráficas de este juego, no sé, creo que hasta las podríamos haber visto en el PlayStation 3. O sea, sí, gráficamente hablando no me llamó la atención. Digo, podría estar interesante, a lo mejor la historia es una muy buena historia, pero pues, se me figura que van como en esa onda de Borderlands más o menos. Entonces, bueno, pues yo la verdad es que sí, como les decía, entré porque el póster me llamó la atención el descuento, pero ya que estuve viendo el tráiler sí como que me desanimó un poquitín, ¿no? La verdad es que no sé bien de qué vaya, pero veanos, el detalle de las gráficas no es gran cosa y el modo de batalla tercera persona tampoco se ve como que muy ágil. No sé, ¿no? O sea, la verdad es que ya que vi el tráiler sí fue así como, yo creo que mejor no, yo creo que mejor me los ahorro, aunque sean $10, pues $10 son $10. El precio original está en 40, tiene el 75% de descuento, pero bueno, pues ahí está, si te llamó la atención, pues lo pruebas y ahí nos avisas qué onda. Y el último que vamos a ver dentro de esta sección de los ahorros de julio es este que se llama Too Dark. También está bien barato, cuesta $6, de 30 cuesta $6 en esta ocasión. Yo nunca le entré al Alone in the Dark, pero bueno, este es de los creadores de. Este tipo de gráficas también siempre me han llamado la atención, así que parece como cómic más o menos. Es es mature, sí tiene así como mucha violencia y susto y temas sexosos y así. Y bueno, al final de cuentas este es como el tráiler cinemático, pero ya viendo el gameplay
es una onda así como con la cámara desde arriba y se me figura muchísimo a un juego de hace 30 años a lo mejor, o quizá un poco más, que se llamaba Maniac Mansion. Era un juego para PC que era una joya de juego, la verdad es que era una delicia. Entrabas a una mansión y tenías que ir buscando como pistas y avanzando a través de todos los cuartos, buscando cosas, evadiendo a pues, los monstruos que había ahí. Y aquí se me figura una onda muy parecida, nada más que aquí sí tienes como más o menos cómo defenderte, si puedes disparar, si puedes cuchillar, pero se me figura mucho en esa onda, entonces a lo mejor también podría valer la pena, creo que podría ser un buen experimento para tratar de recordar ese de Maniac Mansion. Ahí si alguien tiene la curiosidad, pues igual y pónganlo ahí en YouTube, Maniac Mansion, seguramente algo aparecerá. Yo les digo, el que recuerdo haber jugado fue hace más de 30 años, yo creo, o 25, pero bueno, este se ve también interesante, se ve bastante decente, está en $6, de $30 está en $6. Y bueno, como les decía, este es el último de esta sección, entonces ahora nos vamos a dar un recorrido rápido a los juegos que están en menos de $15. La verdad es que también hay grandes oportunidades. Aquí no vamos a ver ningún review, ningún tráiler, pero sí vamos a echarle un ojo más o menos a toda la lista de los que están aquí. O sea, ya pudieron ver, hay algunos de Assassin's Creed, hay alguno de Batman, está Outlast, está Sniper 3, que la verdad es que los de Sniper también a mí como que me gusta. Sniper está en $8. Está Prototype y Prototype 2, la verdad es que son grandes juegos de mundo abierto, pero tuve un bug por ahí que me fastidió la existencia y me hizo enojar mucho y los mandé a volar. También hay algunos de Sword Art Online. Está The Complex, que la verdad es que ese si no lo han jugado, entrenle, es un FMV que está bárbaro, está brutal. Y bueno, pues básicamente con eso llegamos al final de este video. Ahí déjenme en los comentarios a ver qué tal, qué les pareció. Van a ahorrarse muchos dólares o van a gastar muchos dólares con estas promociones. Igual coméntenme si les gusta más este formato en donde nada más es audio, o vaya, donde nada más está mi voz, o si sí les gusta como que salgamos ahí. Ya ven que hay algunos que salimos Beck Junior y yo, otros que salgo nada más yo. O sea, déjenme en los comentarios y si les gustó este video, recuerden regalarme un like, suscribirse y nos vemos en el siguiente. Adiós.